De regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y esta mañana me acompaña Julio Sauma, secretario de Participación Ciudadana, para platicar de los consejos consultivos. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Hola Humberto, muy buen día a ti, a todo tu auditorio, un gusto, como siempre, recibir esta invitación. Pues qué gusto tenerla acá y poder platicar de todo este proceso, pues muy interesante que están llevando a cabo estos consejos consultivos. ¿Cómo están funcionando? Sí, mira, Humberto, una de las principales tareas, lo hemos platicado, de la Secretaría que nos encargó el alcalde Renán Barrera es promover mecanismos de participación ciudadana, es decir, figuras en las que la ciudadanía y la autoridad podemos tomar decisiones de manera conjunta. Estos consejos de participación ciudadana en colonias y comisarías, pues son un mecanismo, digamos que es el mecanismo más cercano al ciudadano porque los vecinos se organizan en un grupo, se dividen ahí las tareas entre las cuales están identificar las necesidades de su comunidad, hacer las gestiones para que se atiendan, ponerse de acuerdo en qué es lo más importante, porque siempre hay necesidades, pero no todo se puede atender al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es una labor permanente de ponerse de acuerdo, de gestionar con la autoridad, pero también de formar ciudadanía. Este tipo de mecanismos, a diferencia de otros que se dan en el seno de la misma comunidad, además de tener resultados con las gestiones, con el trabajo comunitario, también ayudan mucho a formar ciudadanía, que eso no se aprende en la escuela, ¿no? En la academia, sino se aprende ejerciendo exigiendo los derechos y cumpliendo obligaciones. Y esto generalmente pasa en estos grupos, es decir, los vecinos se preocupan de lo que pasa fuera de su casa, ¿no? Es decir, lo que le importa a la gente. Claro. Y eso, quieras que no, pues los hijos, los sobrinos, los vecinos lo van aprendiendo y ese es uno de los principales aportes de estos grupos. Además de ser espacios de diálogo, de colaboración, van pues dando ejemplo de cómo ser ciudadanos, que es una de las metas de la Secretaría, formar mejores ciudadanos, que estén enterados, que estén informados. Muchos de los problemas comunitarios se dan por desconocimiento. ¿A quién le toca responder a qué? ¿En qué ventanilla se gestiona qué? Entonces, estos grupos reciben información, reciben capacitación y de manera permanente están trabajando por el bien de su comunidad de la mano de la autoridad municipal. Ahora, ¿ya están conformados? Yo, por ejemplo, me interesa participar en algún tema. ¿A quién acudo o cómo me integro? Sí, fíjate que este mecanismo, estos grupos, pues ya llevan años que se promueven por el ayuntamiento. Por lo tanto, hay grupos que hace varios años se conformaron y están trabajando de manera permanente en su comunidad. Pero es posible seguirlos formando. Hoy en el Mérida hay alrededor de 227 grupos ya formados. En las 47 comisarías y en 180 colonias, fraccionamientos, ya hay grupos que desde antes de la pandemia se acercaron, se conformaron y empezaron a reunirse. Por la pandemia tuvimos que pausar un poco el trabajo presencial y los que tenían a su alcance algunos mecanismos tecnológicos, pues siguieron reuniéndose de manera virtual. Ahorita estamos ya con los nuevos semáforos que nos dan esperanza de superar la pandemia, pues tratando de reinstalar los grupos que ya existían, pero desde luego la invitación está abierta a quien en su colonia, en su comisaría, en su fraccionamiento quiera formar un grupo, comunicarse con el ayuntamiento, con la secretaría, con la Dirección de Desarrollo Social, nos pueden hasta escribir en las redes sociales, pueden ir a Miércoles Ciudadano y si los vecinos y vecinas están interesados, nosotros les ponemos las herramientas para que esto sea. Depende de la voluntad de ellos. Por parte de la autoridad, mientras más grupos organizados haya, mejor, porque es un poco más difícil tratar con todos los ciudadanos, pero si tratamos con grupos organizados que representan una zona de la ciudad, pues es más fácil llegar a acuerdos, sobre todo en una ciudad que ha crecido tanto como Mérida. Así que la invitación está ahí, quien le interese, quien tenga voluntad de participar en un grupo, tomar decisiones, pero también trabajar por el bien de su comunidad, está invitado, está invitada, que nos hagan llegar esa solicitud por la vía más sencilla y estaremos acompañándoles para darles las herramientas, pero con el objetivo de que los vecinos y vecinas sigan trabajando de manera autogestiva. Claro, me imagino este acompañamiento también vendrá a formar parte de los temas que se irán tocando. Si hay algún joven, a mí me interesa pues la parte juvenil, el deporte, no tanto como que la construcción, dirá algún joven, ¿no? Otro dirá, bueno, pues a mí me interesan las calles, pues cada uno tendrá un interés diferente. Sí, fíjate que dentro de la forma en la que se organizan los grupos, se dividen como por áreas de interés, ¿no? Entonces, dentro del mismo consejo hay como un representante que le toca la parte, digamos, social, ¿no? Entonces, justo esta es una de sus tareas, identificar intereses y canalizar. Oye, pues yo soy joven, me interesa el deporte, pues hay un área de deportes. A mí me interesa la parte productiva,
a mí me interesa el medio ambiente. Claro. Y hay muchísimas áreas en el ayuntamiento donde uno puede participar y esos consejos nos sirven también para informar a la ciudadanía, para que corran la voz de qué tanto se puede hacer, porque muchas veces te decía, no se atiende algo por desconocimiento. De repente hay quien está haciendo algo en su comunidad y no sabe que existe un programa, una acción, y no solamente municipal. Estos consejos nos han ayudado a identificar necesidades y poder vincularlos con asociaciones, con universidades, con empresas socialmente responsables que les interesa trabajar en esa zona, en ese núcleo por distintas razones. Y el consejo siempre es un aliado para que el contacto con la comunidad se dé de manera organizada y no pulverizada, como muchas veces, si no conocemos a nadie en la colonia, pues hay que empezar a tocar puertas. Entonces, esa es una forma de vincularse para identificar lo que quiere la gente, pero también para poder sugerirle a la autoridad lo que la comunidad le interesa o en lo que puede aportar, porque muchos grupos no solo se reúnen para pedir, muchos dicen, oye, yo quiero transformar mi comunidad, quiero hacer una campaña de reforestación, oye, bienvenidos, te contacto con el área responsable y nos ayudas, que al final nos ayudas, es un decir, nos ayudamos porque la reforestación le conviene a quienes viven en torno a donde se da la actividad. Entonces es una manera y un ejemplo, como cualquier área que se nos ocurra, que se da en la vida diaria del trabajo comunitario. ¿Y qué avance o resultado hay hasta el momento? Porque me imagino, no ha de ser nada fácil tener un plan de trabajo y de pronto irlo modificando, ¿no? Ir constantemente haciendo cambios y pues a la par de lo que la gente está demandando o pidiendo, ¿no? Y sobre todo estos 2 años que de por sí la pandemia modificó muchos de esos planes por necesidad. Fíjate que una de las tareas, hay muchas tareas, una de las tareas en las que sí hay una gran avance, no por el número de acciones, sino por lo que significa, es, por ejemplo, la identificación de necesidades en cuanto a la inversión en infraestructura. Es decir, los recursos que se invierten en colonias y comisarías, por ejemplo, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, llamado Ramo 33, cada año recibe aportaciones de la Federación y tiene que invertir eso en los lugares donde haya más necesidad. Bueno, muchos de los consejos de participación de colonias y comisarías ayudan a priorizar lo que necesita la comunidad. Es decir, en la comunidad podemos hacer calles, podemos hacer parques, podemos hacer energía eléctrica, agua potable, y no hay dinero para hacer todo en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces el ayuntamiento tiene que decidir si empiezo con la calle, con el agua, con la escuela. Estos grupos nos ayudan a priorizar de tal manera que lo que se invierte con este fondo, que por cierto hace un par de días en la sesión de Cabildo se aprobaron más de 170 millones a invertir, ya pasaron por filtros ciudadanos, los que nos da más tranquilidad de que ese recurso está llegando a donde se necesita, pero además en el orden que se necesita, porque definitivamente todos queremos que se nos resuelva todo al mismo tiempo. Y cuando hay que decidir entre uno y otro, qué mejor que los vecinos que viven allá para decir, oye, vamos a empezar por esta necesidad, luego vendrá la otra, pero esa decisión se tiene que tomar y cuando se hace de manera conjunta, aunque no se resuelve todo lo que quieren, pues sí, atendemos el orden de prioridad que los vecinos dicen. Esa es una gran ayuda, porque Mérida ha crecido mucho, hay muchísimas colonias y comisarías, y si no lo hacemos así, probablemente estuviéramos invirtiendo en cosas necesarias, sí, pero no en lo que más le interesa a la gente. Entonces, ese ejercicio de priorización es fundamental y es algo de lo que los consejos han aprendido y han hecho bastante bien en sus respectivos ámbitos de acción. O sea, por cada consejo se va tomando decisiones, van priorizando y ya Sí. Después se une toda esa información. De Ellos alguna forma, priorizan todo lo que necesitan y en la medida de las posibilidades se van atendiendo para ese espacio, para ese esa espacio, zona. para esa colonia, para esa comisaría. Y así con todas las demás, pues hacemos una revisión. Pero esa priorización que hecha por los vecinos, pues es fundamental para que la decisión de invertir sea en función a lo que más se necesita. Entonces, esa es una, por hablarte de un ejemplo, además palpable, porque eso se traduce en obras que llegan a la comunidad en inversión pública que transforma la vida comunitaria. Entonces, esa es una de las tareas quizás de las más importantes. Hemos hablado del programa de diseño participativo de espacios públicos, pues muchos de los consejos son los que participan en ese ejercicio de cómo quieren su espacio público. Entonces, esa es otra forma en la que los vecinos organizados, junto con la autoridad, toman decisiones en torno a la transformación de su espacio, ¿no? Por ponerte este otro, ¿no? Entonces, son de las cosas que están haciendo, pero sobre todo, te decía hace un rato, permanentemente el ejercicio de sus derechos y la exigencia de sus... el ejercicio de sus obligaciones y la exigencia de sus derechos, pues es una forma de irse construyendo como ciudadanos responsables, interesados. Y eso pues es invaluable porque nos ayuda a que permee en la ciudadanía ese tipo de ciudadanos que queremos en Mérida.
Muy interesante. Pues ya está la invitación para la gente para que se una a estos consejos. Muchísimas gracias por la información y la invitación. Al contrario, Humberto, muchísimas gracias a ti. Y pues sí, invitar a la ciudadanía a participar con su ciudad. Es la mejor forma de transformarla entre autoridad y municipal, tomando decisiones de manera conjunta. Excelente, le esperamos próximamente. Gracias, buen día. Vamos nosotros con Nidia Maldonado. Adelante.